Conversando con Jacqueline. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estés viendo y nos estés escuchando. Como novedad, como te dijimos, bueno, pues tenemos la sección de Conversando con Jacqueline. Aquí tenemos a Jacqueline. Ya le podéis poner cara si no se la habéis puesto antes, aunque nosotros ponemos mucho énfasis. Hola, Jacqueline, ¿qué tal estás? Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues nada, volvemos para hablar un poquito de psicología. Bien. Y bueno, en esta sección, en tu sección, nos tienes preparado, nos estabas comentando que tenemos un tema para poder participar, para que todos animamos a que participéis, de que nos mandéis vuestras consultas, de que ya sabéis que lo podéis hacer en ladanzaaglaya@gmail.com o podéis hacerlo a través de diferentes redes sociales como Facebook e Instagram. Da igual, no te ha dado tiempo, yo te lo repito al final de la sección. Y hoy ella, bueno, preséntalo tú, ¿qué nos traes? Sí, mire, como nosotros acabamos ya lo que eran los 5 pilares de la inteligencia emocional, yo estuve pensando en los temas que más me preguntan o más dudas generan, ¿no? Entonces elegimos el manejo del estrés, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre estrés. Que es un tema que interesa en general a las personas, pero sobre todo a las personas con alta sensibilidad suele ser, pues ahí una pequeña dificultad, vamos a decir así, ¿no? Entonces vamos a hablar de ello. Yo siempre desde la inteligencia emocional, ya lo sabéis, quiero decir, yo meto inteligencia emocional casi en todo, así que hablamos del estrés y del manejo del estrés, pero desde la perspectiva de la inteligencia emocional. Perfecto. También tenemos aquí a Fran, que no le he dicho nada y eso que le tengo aquí al lado. Hola, Fran, ¿qué tal Hola, estás? muy bien. Está bien. Es que no me gusta salir en la tele. No, Pues sales no. muy bien, ¿eh? Estás muy bien, así que aprovechas para ayudarme hoy con el tema. Vamos a hablar del estrés, de cómo es Fran estresado. ¿Cómo eres estresado? Pues tal cual estoy ahora mismo, estresado. Está estresado, mira, su forma de estresarse es... Pues perfecto, Fran, vamos a utilizar tu estrés para hablar de él aquí en la tele hoy. Venga. Vale, pues, ¿cómo quieres empezar? Pues empezamos haciendo la definición, ¿no? La palabra estrés, que además es una palabra que la usamos mucho en el día a día y no siempre sabemos definirla, ¿no? Entonces, tú, Fran, que ya dijiste que estás un poco estresado ahora mismo, ¿no? Porque te estamos viendo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es esa sensación de estar estresado? ¿Cómo lo defines para ti mismo el estrés? Yo lo defino con mucha angustia y con que se te escapa la situación de las manos, porque a mí soy una persona muy meticulosa, me gusta tenerlo mucho todo controlado y se me escapa de las manos y me desespera y me frustra. Pero bueno, lo combato a base de mindfulness y de ejercicio y poco más, porque tampoco tengo mucho tiempo. Porque por eso Pues estoy estresado. genial, porque ya nos estás dando la solución y todo. Ya hiciste casi un resumen de la sesión entera. Empezaste en la descripción y ¿qué hacemos? Pues genial. Pues un poco por ahí, ¿no? El estrés, cuando hablamos de estrés, hablamos de situaciones que nos salen, que nos hacen con que perdamos un poco el control, pero sobre todo el estrés está definido por situaciones que generan, que exigen de nosotros más de lo que es lo habitual. ¿No? Entonces, todas las veces que entramos en una situación que hay un poco más de exigencia, sea por tiempo o por cuestiones físicas o desafíos a nivel mental, pueden generar estrés. Pero en los últimos años la ciencia ha cambiado mucho la definición de estrés y yo quería empezar por ahí, por ese toque de ciencia, que es que antes pensábamos y los psicólogos trabajábamos combatiendo el estrés, ¿no? Porque se pensaba que el estrés era algo negativo. La definición desde la ciencia era que la sobrecarga, tanto mental o física, generaba en el cuerpo una serie de reacciones que eran negativas. Pero los últimos años, sobre todo lo que son, llamamos estudios a largo plazo, se descubrieron que el estrés no es tan malo, o sea, que el estrés sí puede afectar el rendimiento y es cuando es malo, y que hay dos conceptos nuevos en esas investigaciones. Uno es que el estrés también puede ser positivo, o sea, que hay un tipo de estrés que lo que hace es que nosotros nos motivamos más a lograr, digamos que a conseguir nuevos objetivos o incluso a cambiar situaciones molestas para nosotros. Entonces, que el estrés puede ser positivo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que para cada persona hay
un punto óptimo donde el estrés afecta de forma positivamente. Entonces, si nosotros empezamos a subir mucho esa sobrecarga, entonces, ¿cuándo pasaría a afectar negativamente? Pero claro, nosotros, ahí entra lo que yo llamo la inteligencia emocional del estrés, ¿no? Porque para poder trabajar con esos dos conceptos que la ciencia trae nuevos, tenemos que pensar en términos de autoconocimiento y autocontrol, que ya sabemos de sobra, porque en las sesiones anteriores hemos hablado de ello, ¿no? Entonces, hablando del estrés, dentro de esa perspectiva, tenemos que primero entender la pregunta que hizo a Fran, ¿no? Que es el autoconocimiento, que es, ¿cómo vives tú el estrés? Entonces, sería como la primera pregunta para todos, ¿no? Que si cuando yo pienso en el estrés, o si estoy o no estoy estresado, la pregunta es, ¿cómo yo vivo una situación de estrés? Que si, ¿cómo reacciona mi cuerpo? ¿Qué tipo de situación me estresa? ¿Cuánto tiempo tardo en desestresarme, por ejemplo? ¿Y qué tipo de elementos que Fran también ya nos ha compartido lo de él, ¿no? Es decir, ¿qué cosas me ayudan a frenar ese estrés o a disminuirlo cada día? Porque sabemos que el estrés aumenta mucho, mucho nuestro nivel de cortisol, ¿no? Cuando nuestro nivel de cortisol está muy alto, ¿qué pasa? Que estamos en la defensiva y funcionamos peor, por eso afecta el rendimiento. Pero como yo dije que hay cambios en la ciencia con relación al estrés, también se descubrió hace unos años que nuestro nivel de cortisol sí sube mucho, pero también sube la oxitocina. Y es una cosa que no se sabía. Ahora es como una hormona de moda, ¿no? Se habla mucho de la oxitocina y todos los sitios. Y se descubrió, a ver si podéis contestar esa pregunta, ¿por qué será que la oxitocina sube cuando estamos estresados? ¿Sabéis algo sobre esto? ¿O conseguís tener una hipótesis, una idea de por qué? Pues, hombre, a mí la palabra me suena. Oxitocina, o sea, me suena haberla leído, pero no sé lo que es. Además es que no sé, oxitocina suena como a óxido, pero no sé si está relacionado. Pero la oxitocina habitualmente nosotros conocemos como la hormona de las mujeres cuando tienen un bebé, ¿no? O cuando vamos a parir. Y habitualmente la oxitocina es más conocida en el mundo de la maternidad, pero ahora se está estudiando que es una hormona que también sube cuando nosotros estamos estresados, porque digamos que ella nos facilita la comunicación con otros humanos, ella nos torna más sociables. Y eso es lo guay aquí de esto, ¿no? Que es la cosa no nueva, vamos a decir así, es que cuando nosotros estamos estresados, la oxitocina sube para que podamos pedir y recibir ayuda, como que nos prepara para estar más abiertos a pedir y recibir ayuda. Y claro, tiene sentido, ¿no? La biología Para es mí no. muy... No tiene ¿No? sentido, no, porque precisamente cuando estoy estresada no quiero ayuda, me pongo me enfado mucho, se me junta el estrés Quizá con no el estás enfado. leyendo bien, quizá no estás leyendo bien la situación, las señales del cuerpo, que eso es la parte que de hecho definimos así como la biología del estrés, ¿no? La biología del estrés, ¿por qué? Porque ahí entra otra palabrita que viene de física. ¿Sabéis lo que es la resiliencia? Esta palabra está Eso muy de me moda. suena, sí. Esta está de moda. De moda, y tiene mucho que ver con la oxitocina. Así que vamos a intentar definir. Pero yo tengo una ¿Podéis pregunta. arriesgar? Dime. A ver, la oxitocina, has dicho que principalmente la tenían las mujeres en estos casos determinados. ¿Se ha estudiado según nivel de que las mujeres tengan más oxitocina que los hombres o da igual en No, el nivel de estrés? O sea, da ¿se igual. equilibra? En el nivel de estrés, el sexo no importa. Hablamos de las mujeres porque estaba muy conectada a la maternidad, como los hombres aún no generan bebés. Claro, lo que se ¿No? observa es que hay un índice, hay una más intensidad de oxitocina exactamente para que conectes más con tu bebé, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa cuando tenemos estrés, solo que a nivel social. Es que nos olvidamos con mucha frecuencia, pero somos animales, o sea, somos mamíferos y eso está muy relacionado a biología mismo, ¿no? Al funcionamiento biológico de nuestro cuerpo. Pero claro, yo ya metí ahí otra palabra, entonces ya genera un poco más de confusión, ¿no? Que sí que tiene que ver la oxitocina con la resiliencia, que fue ahí donde quedamos. ¿Tú os atrevéis a decir algo sobre la resiliencia? ¿Qué es y qué pinta aquí? La resiliencia es eso de saber decir no.
Bueno, podría estar relacionado, pero la definición mejor es, la palabra resiliencia viene de física, de un concepto de física, que es, ellos usaban la palabra resiliente para objetos, sustancias sobre todo, que cuando pasan por el fuego y vuelven a su estado natural, por ejemplo, el hierro, mantienen las mismas propiedades. Esa es la resiliencia. Entonces, nosotros en psicología hemos empezado a usar esa palabra para decir cuando una persona pasa por situaciones de altamente estresantes o situaciones muy duras en la vida y salen de esa situación sin haber tenido grandes pérdidas en su carácter. Quiero decir, cuando consiguen sobrellevar bien una situación, ¿no? Entonces, aquí la oxitocina, ella realmente lo que hace es puede ayudar a mejorar nuestra capacidad de resiliencia porque nos prepara para pasar por esas situaciones a nivel con apoyo grupal, ¿no? Y nosotros ya sabemos por otros estudios que cuando una persona está pasando por una situación difícil, una situación de estrés y se siente apoyada, ella también lleva mejor esa sobrecarga, ¿no? Hablamos antes que el estrés es sobrecarga, ¿verdad? Claro, Claro. es... Entonces, ahora ya conectado, ¿tiene mucho sentido o no? Ahora, ¿Seguís? yo creo que sí. ¿Tú? No sé qué estás haciendo con los cables. Es que vamos a conectar un momentito el ordenador. Nada, si quieres contestar tú, Fran, que tenemos aquí un poquito de lío. Pero esto Ya está, ya está. Tiri, ya está. Vale, entonces, cosas del directo. Claro, sí, no importa. Seguimos con nuestra resiliencia. Entonces, ¿qué sabemos? Fran dijo antes que lo que le ayuda cuando está estresado, ¿no? Él habló del mindfulness y ¿qué otra cosa, Fran? Y el ejercicio físico también. Y la actividad física. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque la actividad física, porque es una de las formas más rápidas que tenemos de bajar el nivel de cortisol. Recuerda que empezamos a decir eso, cuando estamos estresados, producimos más cortisol. Si yo hago actividad física diariamente, yo mantengo los niveles de cortisol bajo, entonces yo también soy un poco más resiliente para el estrés del otro día. ¿Por qué? Porque no se acumula. No, si yo, sin embargo, tengo una semana muy estresante y no hago actividad física, los niveles de cortisol, yo ya empiezo el otro día con los niveles de cortisol más altos, entonces estoy mucho más susceptible de otras situaciones estresantes, ¿verdad? Entonces, la idea de Fran es buenísima, la ciencia corrobora que es una forma de ayudar a gestionar el estrés. Y la otra es el mindfulness, ¿no? Y el mindfulness que también ya habíamos hablado, ¿no? En nuestras sesiones alguna vez sobre la importancia del mindfulness, todos los estudios que hay, el mindfulness tiene el mismo efecto, parecido al efecto de la actividad física, con algunas ventajas más, ¿no? Porque el mindfulness, él nos ayuda a aprender a vivir en constante atención plena, que es vivir en el presente. Vamos a recordar que una parte del estrés puede estar generado no solo por las situaciones, también todo lo que pensamos, también hablamos en nuestras sesiones alguna vez sobre la importancia del pensamiento, ¿no? Para la gestión emocional. Claro, si yo estoy continuamente preocupada, anticipando todo lo estresante que será alguna situación, imagínate hoy, por ejemplo, si yo estoy durante 2 horas antes de sentar aquí a hablar con vosotros, pensando en todo lo difícil que podría ser esa mini charla que tenemos, yo estoy generando yo misma cortisol, ¿no? Ya habíamos hablado sobre eso en nuestras sesiones de inteligencia emocional, que el pensamiento. Entonces, el mindfulness y la actividad física son realmente elementos que nos ayudan mucho a lidiar con el estrés. A mí me gusta pensar que cuando nosotros hablamos de manejar el estrés, porque el estrés es inevitable, ¿estáis de acuerdo conmigo que no hay nada que podamos hacer para evitar el estrés? Yo creo que es más un enfoque, pero aún así las emociones es lo primero que van a responder. Entonces, Esto es un enfoque. de quitar como hierro al asunto para bajar un poco ese estrés, pero enfocarlo desde una perspectiva que no haga que tú te estreses más. Pero claro, las emociones ahí son jefas, ¿no? Sí, sí. Si no las gestionamos, sí ellas mandan, ¿no? La idea, por eso, recuerda, gestionar es decidir.
Entonces yo tengo que ir tomando decisiones para gestionar algo, ¿no? Pero yo no puedo evitar, quer dizer, yo no puedo evitar porque pasan situaciones en nuestra vida continuamente que generan cambios, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi trabajo no puedo equilibrar y dosificar la dosis de estrés porque yo nunca sé cómo un cliente va a entrar en la consulta. Yo no sé si él va a llegar con menos problemas, con más problemas, va a estar mejor o peor que la semana anterior. Entonces yo no puedo dosificar, pero yo sí puedo ir tomando decisiones en función del día, ¿no? De cómo va pasando y tomar decisiones cuando vuelvo a mi casa. Porque para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de manejar el estrés, para nosotros hay que pensar en 3 tipos de situaciones. Uno está lo que yo hago antes y de forma habitual, ¿no? Para prevenir, es lo que llamamos de prevención. Por ejemplo, una persona que realiza actividad física diariamente o tiene prácticas de yoga, pilates, mindfulness, puede prevenir el estrés porque tiene en su día a día prácticas que va manteniendo el nivel de cortisol bajo, ¿no? Eso dijimos, entonces eso es prevención. Luego hay situaciones que yo puedo afrontar y decidir desde el momento, ¿no? Cuando pasan situaciones de estrés, ¿qué cosas o qué decisiones puedo tomar que me facilite? No, yo puedo tener decisiones emergenciales. Una de ellas, por ejemplo, que en una paz es muy práctico, es disminuir la sobreestimulación. Quiero decir, yo no esperaba que hubiera una situación de estrés, ahora que hay, yo tengo que eliminar otras cosas, ¿no? Puede ser involucrar, no ir a visitar a alguien, involucrar menos en el trabajo, hacer actividades más sencillas, o mejor no limpiar la casa en un día, ¿no? Que si pequeñas decisiones que yo tomo para eliminar la sobrecarga, ya que yo no puedo evitar una situación inesperada. Y luego es lo que yo hago después, que es, ya que yo conseguí prevenir, pero no puedo evitar. Entonces, hay situaciones estresantes. ¿Qué hago yo después que estoy estresada? Y esa es mi pregunta para vosotros. Si tenéis un día de sobrecarga en el trabajo, ¿qué situaciones, cuando llegáis a casa, qué cosas os gusta hacer o qué buscáis para disminuir esa agitación de una situación inesperada en el trabajo, por ejemplo? Bueno, como tú ya lo has dicho antes, realmente, ¿no? Yo busco a mi pareja y mi pareja es mi gran apoyo. Esa es una buena idea, porque también conectado a esto, cuando hablamos de las experiencias estresantes, nos ayuda a relajar. Entonces, es una buena idea llegar y poder hablarnos del día terrible que he tenido, mira lo que me ha pasado, mira mi compañero de trabajo, o lo que dijo mi jefe, lo que sea, ¿no? Entonces, eso baja. Pero cada uno tendría que saber contestar esa pregunta, ¿no? Quiero decir, a mí me gusta mucho pensar que cuando vivenciamos esos picos de cortisol o cuando hay situaciones inesperadas que nos sorprenden, hay 2 informaciones importantes, saber qué es lo que me desestresa rápido, qué es lo que me relaja rápido y cuál es el tiempo que habitualmente yo necesito para conseguir estar tranquilo, porque eso son preguntas que solo puede contestar cada uno. Hay gente que consigue desconectar nada más llegar a la puerta de su casa, ¿no? Me decía una cliente otro día y me encantó, ella dijo eso, ¿no? Que ella consiguió desarrollar esa habilidad de que cuando ella pasa por la puerta de su casa, todo lo que ella trae de la calle queda afuera, pero no siempre, hay personas que necesitan más tiempo. Pero podemos también cultivar ese tipo de práctica, ¿no? Yo hace años una habilidad que desarrollé, empezando a pensar en eso, qué cosas me ayudaban a dejar los problemas de mis clientes en el despacho, empecé a utilizar la ducha como con atención plena. Entonces, muchas veces, o antes de ir a casa, me ducho en el despacho para ir a casa ya con otro enfoque, vamos a decir así. O al revés, cuando llego a mi casa, lo primero que hago antes de interactuar es ir a la ducha, porque yo consigo desconectar, ¿no? Porque hay algunos estudios también que hablan de eso, ¿no? De aprender la desconexión. Quiero decir, porque muchas personas cuando están estresadas hacen al revés, ¿no? Yo trato a muchas personas que cuando están estresadas con alguna situación, lo que hacen es estresar aún más porque no paran de pensar en esa situación. Entonces, la desconexión nos viene bien. ¿Qué más nos viene bien? Vamos a hacer así un pequeño resumen. Yo ¿no? creo que la música es muy importante porque escuchar música desconectas un montón.
Esto es genial, Fran, me encanta que haya complementado con eso, porque la música, estamos biológicamente preparados para responder emocionalmente a la música. Recuerda lo que dijo Belén antes, ¿no? Que cuando nosotros estamos estresados, las emociones, como era Belén que decían, ellas mandan, ¿no? Sí, Ellas sí. están en Son, el comando. son las jefas. Entonces, son las jefas y yo perco de alguna forma esa capacidad de decisión. Entonces, la música vuelve a ver también con nosotros más conexión, ¿no? Con nosotros mismos. Entonces, la música, actividades también como manuales, es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, quien tiene huertos, trabajar en huertos, dar paseos por la naturaleza. ¿Qué más crees que podéis ser así? Prácticas para que utilicemos como una forma de bajar ese nivel de cortisol y de dejar el estrés por el camino. Yo lo que hago es atender a la niña interior. Le digo, ¿qué quieres? ¿Qué te apetece? Dice, quiero un bollo. Digo, no puedes, soy de celíaca. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dice, bueno, pues un cachito de chocolate. Ah, chocolate. Vale, chocolate sí. Un trocito, ¿no? Un trozo de chocolate y jugar, o sea, hacer juegos de mesa o videojuegos o películas o series, ver algo, no pensar. Muy bien, no pensar. Y está muy guay también esa pregunta, ¿no? De qué me apetece en ese momento, siempre que se puede, ¿no? Hablando desde la desconexión, tú intuitivamente estás contestando a esto, ¿no? Desconectas a través de una película que yo no pienso, ¿no? O desconecto comiendo algo. El anclaje, que es una técnica que usamos en esas situaciones de estrés o cuando hay estrés crónico, sobre todo, o sea, una persona que aprendió a funcionar con niveles muy altos de cortisol y ya tiene mucha dificultad para relajar, ella utiliza muchos trocitos de comida, ¿no? Que es traer sensaciones de tranquilidad, ¿no? Entonces, ese truco que usa, ¿no? Cuando yo como un trocito de chocolate, ¿qué sensaciones estoy trayendo a mi cuerpo, ¿no? ¿Qué sensaciones tengo y disfruto de ellas? En ese momento produzco lo que estoy produciendo de desconexión. Bueno, eso es así, como tenemos poco tiempo, un resumen, ¿no? Pero yo sobre todo, con esa sesión habíamos siempre querido hacer conversaciones, entonces me encantaría que la gente escribiera con dudas, preguntas, comentarios sobre este tema, ¿no? Oye, no he comprendido eso, ¿por qué pasa eso? O eso me pasa, ¿cómo, qué puedo hacer, no? Entonces, nos encantaría que esa sesión se transformara en una gran conversación con el público, así que os animo a que nos escribáis y que nos preguntéis. Sí, díselo directamente a la cámara, mira la cámara, escribidnos, por favor. Por favor, preguntas, estamos necesitando preguntas y comentarios. ¿Y vosotros, alguna duda de lo que he dicho? ¿Queréis hacer algún comentario, alguna pregunta, Belén? ¿Tú? No, yo me he quedado claro. ¿Tú? Yo también, sí. Sí, está bien. Bueno, sobre todo espero que sea útil, que después de escucharme podáis manejar un poquito mejor el estrés y buscar sobre todo ese autoconocimiento que animamos desde aquí, ¿no? De entender cómo mi cuerpo reacciona ante situaciones de estresantes, situaciones inesperadas y qué prácticas puedo tener en el día a día para prevenir ese tipo de situación, ¿vale? Así que una Bueno, vez más, muchas gracias por la oportunidad y nos nada, vemos el siguiente mes. muchas gracias a ti y por todos los consejos sabios que nos traes y el conocimiento. Y nos vemos en el próximo programa. Y nos vemos el siguiente mes. Un beso. Hasta Adiós. luego.